Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Y así es, mis amigos, quiero mandar un cordial saludo. Caray, se me olvidó ahorita donde traigo apuntados los nombres, los dejé en mi vehículo, pero voy a tratar de recordar a algunas personas que no se pierdan en este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y que ya tienen mucho tiempo en esta sintonación de Monte María Radio y Televisión. Pues es para María de Jesús Cruz, que tal vez ahorita nos está escuchando en la colonia El Álamo, y también un cordial saludo para a una persona que me habló y que si puede ir a visitarla, ya fui y la visité, y se llama María Jesús. Ella se llama María Jesús nomás, y la otra persona que les compartí se llama María de Jesús Cruz. Y mi amiga que conocí se llama María Jesús, así. Entonces le mandamos un cordial saludo, porque ella también ahorita en este momento está escuchando este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y les mandamos un cordial saludo para toda su familia. Igualmente quiero mandar un cordial saludo para Meño, de ahí del Guaycura. Un cordial saludo, Meño, para toda tu familia, también para don Toño y doña Isabel, para la señora Delia, y para Luis y para Paco, que tal vez ahorita en este momento están escuchando este bonito programa, para Lucero y Daniela Evelyn de por allá de ¿cómo se llama? Ay, caray, por allá ya se me olvidó. Bueno, un cordial saludo para ellos, y también para Alejandra González de Otay, y Jesús González del Mariano, para Lucio también, que nos escucha en el Guaycura, y también un cordial saludo para la persona de Argentina que siempre nos escucha este bonito programa. Pues un cordial saludo. También un cordial saludo para la señora María, que se encuentra en Otay, en la parte alta. Un cordial saludo. Y también un cordial saludo para todos mis amigos de ahí del Guaycura, y pues ya no recuerdo los demás nombres que apunto en la hoja, pero ustedes saben que desde aquí les mandamos un cordial saludo para todos ustedes. Y así es, también quiero compartirles algo de Provida, para invitarlos a esos 40 días de estar en oración, en ayuno. Un mensaje para todos ustedes. Nos dice: campaña de oración, 40 días por la vida. De septiembre 22 a octubre 31, oremos para que el aborto sea impensable. En Paseo del Centenario y calle Josefa Ortiz de Domínguez, zona Río, Tijuana, cerca del Palacio Municipal. De las 8 a.m., oración y ayuno, integración comunitaria, vigilia pacífica en 612 ciudades alrededor del mundo, 5 municipios: Baja California, Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito, Tijuana. Hora, 1 hora. Registro de informes al teléfono 664-508-2154. 664-508-2154. Ahí te puedes comunicar para tener más información. Y así es, mis amigos, estamos aquí en este bonito programa, y hoy me acompaña como cada mes el señor Rogelio, y pues ahora en este día le tocó venir nuevamente para seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, esa palabra que si tú la sabes escuchar vas a sentirte diferente, te va a ayudar mucho a fortalecerte interiormente, y va a ir con el tiempo, mientras tú aprendas a escuchar la palabra de Dios, va a ir cambiando tu vida. Bienvenido, señor Rogelio, a este bonito programa Testigo del Poder, este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y de estar hoy en este día que también Dios nos ha permitido estar nuevamente, y pues hay que agradecerle a Dios. Bienvenido, señor Rogelio. Sí, muchas gracias. Agradecido con nuestro Padre Dios por darnos la oportunidad una vez más de compartir a través de estos medios con el señor Guillermo, con la Madre Maggie y con todos ustedes que nos acompañan. Esperamos que lo que vamos a compartir el día de hoy sea de mucho provecho espiritual para todos nosotros. Sí, señor Guillermo. Así es, mis amigos, y pues empezamos este bonito programa. Espero que se encuentren relajados, tranquilos, porque tenemos que también aprender a escuchar el mensaje, de no estar con preocupaciones, con pendientes, y que voy a hacer este trabajo mañana, voy a ir a hacer deporte, voy a hacer tantas cosas. Hoy dedíquenle esta hora de programación,
de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, como nos dice en el Salmo 94, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Pues hoy empezamos este bonito programa compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, como nos dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, desde aquí, gracias a Dios, desde aquí de Monte María Radio y Televisión, compartiremos con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Adelante, señor Rogelio. Sí, no cabe duda que nuestro Padre Dios es maravilloso. Yo venía con toda la intención de compartir algunos pasajes de la Escritura, y dentro de lo que el Señor me dio para compartir en estos minutos, me impactó la homilía del Padre Jorge hace un rato en la Santa Misa, porque, no sé, es como una introducción, ¿verdad?, para lo que yo quiero compartir con todos ustedes. Estoy maravillado porque lo que el Padre Jorge nos comentaba era pues la necesidad de crear conciencia de que estamos haciendo de este mundo, la verdad, un mundo terriblemente inhabitable, ¿no? En donde pues la inmoralidad, el desorden y la violencia está flotando, está apareciendo cada vez en mayor proporción. Ya escuchábamos al señor Guillermo esta invitación para esta oración en silencio, a la cual estamos siendo convocados para que el aborto sea impensable. Es increíble los momentos y la tribulación que estamos viviendo como humanidad y como iglesia. Yo digo que de alguna manera cada uno de nosotros debemos aceptar nuestra responsabilidad en todo esto. No sé si a ti que me estás escuchando te parezca bien, te caiga bien lo que voy a compartir en esto, pero en la mañana con unos compañeros de trabajo, teniendo ante nosotros las condiciones de unos adolescentes, compartíamos precisamente esto. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿En quién hay que depositar esta responsabilidad? Y la verdad es que nosotros debemos aceptar y compartir esta responsabilidad y no evadirla justificándonos, porque somos muy fáciles para justificarnos, ¿no? Oigan, pero el mundo está en llamas, nuestra casa está en llamas, hermanos. Esta es una crisis y la crisis está ahí. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esa crisis tú y yo? ¿De qué manera la vamos a enfrentar? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23, nuestro Señor Jesucristo nos dice: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Lucas 9, 23. Hermanos, no es solamente la negación de algo. Nosotros nos acomodamos a lo que queremos como mensaje en la Sagrada Escritura y evadimos aquello que no nos agrada. Es la negación de nosotros mismos, la negación total de nosotros mismos. Y esto es una acción que implica sacrificio, que implica dolor, sufrimiento y violencia. Negarse a sí mismo implica violencia. El padre Jorge lo mencionaba hace un momento en su homilía. Escuchamos mucho una palabra que se llama diligencia. Y diligencia es prestar completa atención a algo. Eso es ser diligente. Ser capaz de prestar total atención a algo. Pero, ¿cómo vamos a prestar atención o cómo vamos a ser diligentes si vivimos anclados en un pasado? Y vivimos con toda la intención de depositar y descargar responsabilidades en otros. Y responsable es
es responder adecuadamente ante un reto, ante una crisis. Eso es ser responsable. Y delegar la responsabilidad nos hace irresponsables. Vivimos en tribulación. Fíjense que ya compartía con ustedes en parte de mi testimonio, si no mal recuerdo, la primera ocasión que el Señor nos congregó, de que mi inicio en las actividades eclesiales fue en un llamado al taller de lectura en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe La Mesa. Y en este taller de lectura yo aprendí y descubrí una frase que me encantó. La frase es: aprender es hacer. Y lo digo esto porque habemos muchos de nosotros que nos justificamos en no hacer nada porque pues no puedo hacer nada, yo no sé hacer nada, yo no estudié, yo no estoy capacitado, yo ¿cómo le hago? Yo no tengo tiempo. Entonces aprender es hacer. Y en este taller de lectura, lo primero o lo que hacíamos era aprender liturgia, aprender Biblia, aprender espiritualidad y aprender técnica para leer y proclamar la palabra de Dios. Queridos hermanos, imagínense ustedes una proclamación de un lector que está consciente de lo que está leyendo, porque se preparó, porque estudió la lectura que va a proclamar, porque conoce la Sagrada Escritura, porque sabe de liturgia, porque conoce la técnica para manejar micrófono y todo esto. Entonces, sería una verdadera proclamación de la palabra de Dios, además de mostrar respeto por la palabra de Dios. Y no ser un lector pues estás tú y ándale adelante, ¿no? Entonces, esto yo lo aprendí en ese taller de lectura. Y lo que compartíamos ahí era precisamente la responsabilidad. Ser responsables y ser conscientes de que proclamar la palabra de Dios no es algo como leer, no sé, cualquier otro libro. Es la palabra de Dios. Y el pueblo, la feligresía, está ahí esperando con avidez que la palabra sea proclamada y no nada más, no solamente leída. Entonces, tomando este ejemplo de responsabilidad dentro de lo que son las actividades en nuestra iglesia, como lo es el lector o el proclamador de la palabra, en varias áreas de nuestra vida, aún incluso en la educación de nuestros hijos, debemos aceptar nuestra responsabilidad. La inmoralidad, el desorden y la violencia, eso es lo que ahorita impera. Pero ¿no será que nosotros somos responsables como lo fueron nuestros padres porque hemos desatendido a nuestros hijos? ¿No será que hemos descargado esta responsabilidad en autoridades, en gobernantes, en maestros, en políticos, en religiosos? Que ellos hagan nuestro trabajo. En los educadores, en los científicos, en los sacerdotes. Y de esta manera, pues ellos son los culpables. ¿Yo por qué voy a ser culpable? Yo solamente los sigo. Yo solamente los obedezco. Entonces, al delegar esta responsabilidad, nosotros estamos siendo irresponsables. Y con esta irresponsabilidad yo creo la confusión. Y esta es causa de que yo no pueda hacer luz. Oigan, si no soy luz ni para mí mismo, menos voy a hacer luz para otros. Esto que estamos viviendo, hermanos, es tremendo. Y por eso es la invitación y esta convocatoria para este periodo, estos días de oración. Niéguese a sí mismo, dice nuestro Señor Jesucristo. Responsabilidad es responder de forma adecuada ante un reto o ante una situación. Aprender es hacer. Preparémonos, hermanos,
aprendamos, busquemos con avidez el conocimiento, empecemos con nuestros hijos y que con nosotros y a partir de nosotros se inicie una generación que rechace la inmoralidad, porque a veces el intentar ser moral es inmoral, ¿no? Parece un juego de palabras, pero es una realidad. Lo que se debe hacer es rechazar la inmoralidad, y al rechazar la inmoralidad se es moral, se vive en la moralidad. Entonces nosotros debemos empezar con nuestros hijos, debemos negarnos a nosotros mismos y aprender de Jesús, aprender de la Sagrada Escritura, buscar en la Sagrada Escritura, introducirnos en ella, escuchar a nuestros sacerdotes, acercarnos a misa, buscar actividades dentro de la iglesia, buscar escuela para padres de familia y trabajar con nuestros hijos. Lo que les compartía de que unos compañeros y yo, ante una situación que fuimos testigos, compartíamos esto, llegamos a la conclusión de que por cuántas generaciones no se ha atendido a la familia. Y debido a todos estos avances de la tecnología que son tan útiles y que nos permiten, miren ustedes, llegar hasta muchas partes del mundo, pero que también pueden ser mal utilizados y envenenar la mente de nuestros hijos. Y todo esto que ha surgido de ideologías de géneros y leyes que se han aceptado, sobre todo esto tan tremendo que es la despenalización del aborto. Esta es una situación sumamente complicada. Ojalá que seamos conscientes de ello, tomemos nuestra responsabilidad y empecemos por nuestra casa. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como nos dice en Lucas 9:23, ese mismo mensaje nos lo dice en Mateo 16:24, que dice: aquel que quiera venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Todos llevamos una cruz. Y también nos habla del dolor, sacrificio y sufrimiento. Pues ya sabemos que el seguir a Cristo implica todo eso: dolor, sacrificio y sufrimiento, y muchas veces nosotros por eso no queremos comprometernos. Hechos 9:16, yo les mostraré todo lo que tendrán que sufrir por mi nombre. Y también les da un consejo, señor Rogelio, de aprender. Pero muchas veces nosotros no queremos aprender de las cosas de Dios, sino que queremos aprender más de las cosas del mundo. Y fíjense lo que nos dice Jesús en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Efesios 5:1 nos dice, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Pues vamos a imitar a Jesús en su humildad. Así como nos dice y nos hace una invitación, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues hay que empezar a aprender poco a poco, despacio, porque muchas veces queremos tomar las cosas a la carrera y no sirven de nada. Y también, como nos dice en Eclesiásticos capítulo 6, versículo 33, nos dice, si te gusta escuchar, aprenderás. Si pones atención, te instruirás. Entonces, como aquí nos dice el señor Rogelio, ese mensaje que les da de aprender. Y aquí nos enseña Jesús y nos dice esta palabra de aprender en Mateo 11:29. Y también en Eclesiásticos 6:33 nos dice esa palabra de aprender. Y nos da una enseñanza, si tú quieres, Siracides 15:14, cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Así que es tu conciencia aprender o no aprender. Y te vuelvo a repetir, este pasaje, Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Eclesiásticos capítulo 6, versículo 33, si te gusta escuchar, aprenderás. Si pones atención, te instruirás. Pero sí hay que hacer ese esfuerzo y sacrificio de estar en oración. Ahorita está el mundo con mucha necesidad del amor de Dios, porque hay muchos corazones vacíos. Y como nos dice en uno de los pasajes, Mateo 12, no recuerdo, pero que dice, de la abundancia del corazón es como habla tu boca. Y ahorita se han dado cuenta de qué manera nos están hablando, no con palabras, sino nos están hablando con los hechos.
Y eso es lo que traen en su corazón. Adelante, señor Rogelio. Sí, bien, queridos hermanos, vamos a compartir algo del proceso de formación y proceso de producción del Antiguo Testamento, del Pentateuco y el libro de Josué, los 6 primeros libros que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento, acuérdense, Pentateuco y el libro de Josué. Ya en el programa anterior y en otros hemos compartido sobre los evangelios, sobre las cartas del apóstol San Pablo y cómo, y de la misma manera que los primeros libros de la Biblia, también los del Nuevo Testamento es primero una tradición oral, la transmisión de manera oral de los hechos, para después pasar a la tradición escrita. Entonces, en este proceso de producción de los 6 primeros libros de la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, por supuesto, hay algunos pasos que me gustaría compartir con ustedes para que vean cuál es el desarrollo de este proceso, ¿no? Miren, primero es el hecho histórico, luego viene la tradición oral, luego la fuente escrita, el texto original, el manuscrito y todas las traducciones que ya conocemos en nuestro tiempo. Asimismo, primero es la crítica literaria, en los métodos históricos críticos, primero es la crítica histórica primero, crítica histórica, y luego es la crítica de las tradiciones, la crítica de las formas, la crítica literaria, crítica de la redacción y la crítica textual. La Sagrada Escritura, los primeros 6 libros, que es el Pentateuco y el libro de Josué, si los lees, sobre todo en las Biblias como la latinoamericana o la Biblia de Jerusalén de estudio, te vas a dar cuenta que hay letras de diferente tamaño. Y si eres un lector asiduo, vas a descubrir que hay estilos diferentes dentro de los libros escritos. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1 del libro del Génesis es muy diferente al capítulo 2, 4b del mismo libro del Génesis. Entonces, son 2 estilos muy diferentes. Entonces, las personas que realizaron esta crítica histórica y literaria se preguntaban, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué diferentes estilos? Y entonces hubo una teoría documentaria. Pero antes de acercarnos a la teoría documentaria, que ya en una ocasión la hemos compartido, me gustaría que recorriéramos un poquito estos libros. El libro del Génesis narra la creación. ¿Recuerdan ustedes? En los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, conocidos como la prehistoria de nuestra fe, la prehistoria, porque son eventos que no se pueden ubicar cronológicamente, está narrada la creación, el capítulo 1 hasta el 2.4a y del 2.4b hasta el versículo 14. En el capítulo 12 del libro del Génesis hasta el capítulo 50 se nos habla de los patriarcas. ¿Recuerdan ustedes? Abraham, el ciclo de Abraham, Isaac, el ciclo de Isaac, Jacob, el ciclo de Jacob, y José, ciclo de José, que es el más extenso, el más desarrollado. En el año 1700 antes de Jesucristo ya se ubica a los patriarcas en Egipto, la familia de Jacob. Y ya en el periodo de Moisés, narrado en el libro del Éxodo, se nos habla de la esclavitud o se nos presenta a este pueblo en esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Hubo una hambruna y debido a esta hambruna, Jacob
va hasta Egipto con su hijo José y ahí permanece. Y después, dice el libro del Éxodo, llegó un faraón que no conocía de José y los esclavizó por 430 años. Entonces, el libro del Génesis nos habla de la creación y de los patriarcas. El libro del Éxodo nos habla de Moisés y la salida de Egipto y la revelación en el Sinaí. El libro de Levítico nos habla de las leyes de pureza, las leyes de santidad y de rituales. El libro de los Números nos habla de las tribus acampando por el desierto. Números es un nombre porque ahí se realizan varios censos. En el libro de los Números es el libro en donde las tribus o el pueblo de Israel, una vez salido de Egipto, en su caminar por el desierto se organizan y por tribus se colocan cada vez que permanecen por un tiempo en el desierto alrededor de la tienda de las citas, en donde estaba el arca de la alianza. El libro del Deuteronomio, que significa segunda ley, nos habla de las leyes y un recordar todo lo sucedido en su peregrinar por el desierto. Y al final de la muerte de Moisés en el monte Nebo. Estos son los 5 libros llamados del Pentateuco. Hay un 6º libro que se llama Josué, y este nos habla de la conquista y la entrada a la tierra prometida. Entonces, en los libros de Éxodo hasta el Deuteronomio, hay 5 temas importantes a considerar: la salida de Egipto, la entrada a la promesa, el cumplimiento de la promesa a los patriarcas, el paso del Mar Rojo y la revelación en el Sinaí. Estos son los 5 temas en los libros del Éxodo al Deuteronomio. Tenemos algunos escritos ahí que son muy antiguos y las personas críticas, los estudiosos, en su momento descubrían que estos cánticos, siendo muy antiguos, tuvieron que ser añadidos e injertados en algunos de los pasajes narrados en la Sagrada Escritura. Uno de ellos es el capítulo 15 del libro del Éxodo, el cántico de Moisés, que es un cántico realizado por Miriam, que se conoce como el cántico del mar. El otro cántico es el de Débora, en el libro de los Jueces, capítulo 5, versículos del 1 al 31. Y el otro cántico es el cántico conocido como del pozo, en el libro de los Números, capítulo 21, versículos 17 al 18. Entonces, cuando inició la crítica literaria, se sospechó que estos 5 primeros libros no podían ser de Moisés, porque era imposible que Moisés narrara su propia muerte. Además de algunas inconsistencias que había en cuanto a los géneros literarios, en cuanto a los estilos en la escritura. Entonces sabemos que en algunos libros se mencionaba a Dios como Yahvé y en otros como Elohim. En algunas narraciones se le da el nombre de Sinaí al monte de la revelación y de la entrega de las leyes a Moisés, y en otros como el monte Horeb. Hay estilos diferentes. La creación, hay 2 narraciones, como ya lo compartíamos, pero también en el diluvio hay varias narraciones del diluvio. Ahora, en base al estudio, podemos descubrir que algunas inconsistencias tienen su explicación. Por ejemplo, el hecho de que Dios le diga a Moisés en un trozo que nada más meta una pareja por especie de animales en el arca. Y enseguidita viene otra narración en donde le pide que meta 7 parejas de animales puros en el arca. Ya en el estudio
nos damos cuenta que tiene su razón de esto, ¿verdad? Pero cuando estas personas estudiosas estudiaban y profundizaban en esto, en una crítica, entonces descubrían estas inconsistencias. Hay otras cosas que, por ejemplo, Sara se hace pasar por hermana de Abraham en el capítulo 12, versículo 10 del libro del Génesis. Y una vez más, Abraham y Sara se hacen pasar como hermanos ante Abimelech en el capítulo 20 del libro del Génesis. ¿Recuerdan ustedes esta narración? Abraham va hacia Egipto y dice, eres muy hermosa. Y pues oigan, Sara era ya una mujer avanzada en edad. Tuvo que haber sido una mujer verdaderamente hermosa. Dice, Faraón y los que te vean van a saber que eres hermosa y me van a matar. Digamos que somos hermanos. Después, el faraón, al darse cuenta del engaño de haberla tomado, vuelve a Abraham un hombre muy rico, le recompensa, tratando de aplacar un poco la posible ira y castigo de Yahvé. Pero Abraham repite otra vez este hecho y vuelve otra vez a hacerse pasar por hermano de Sara ante Abimelech en el capítulo 20. Y más adelante, en el capítulo 26, la historia se repite con Rebeca e Isaac ante el mismo Abimelech. Entonces los críticos dicen, ¿cómo es posible que estas narraciones sean tan semejantes y aparezcan una tras otra? ¿Cómo solucionar esto entonces, verdad? Entonces hay una persona o algunos estudiosos que realizan una teoría documentaria, la que ya compartimos en algún momento, si ustedes recordarán, que era el documento yavista, el eloísta, el deuteronomista y el sacerdotal. ¿Recuerdan? El yavista es porque en esos trozos se da el nombre a Dios de Yahvé y aparece en el siglo X, por ahí en el periodo del reinado ya de Salomón. El eloísta es en donde aparece el nombre de Dios como Elohim y es en el siglo IX. El deuteronomista en el siglo VII, a partir de la reforma de Josías, que está en Segunda de Reyes, capítulo 23. Y el sacerdotal en el siglo V, después del regreso del destierro de Babilonia. Entonces, cuando los estudiosos y los críticos se dan cuenta que hay algunos relatos y narraciones muy parecidos con otras culturas y con otros escritos de otros grupos, como de los textos asirios y babilónicos, hay otras narraciones de diluvios en otros escritos de otras culturas. Entonces profundizan en ello y empiezan a estudiar desde cuál es la situación ambiental de la cual se realizó este escrito y lo que en él está narrado. Por eso el capítulo 1 del libro del Génesis se escribió en el siglo V, es del periodo sacerdotal, pero el capítulo 2 del libro del Génesis se escribió en el siglo X y es de la etapa yavista, del periodo yavista. Hay 500 años de diferencia, primero el capítulo 1 y enseguida el capítulo 2. Con el paso del tiempo, la tradición yavista se une con la eloísta y se forma una tradición llamada jehovista. Y de estas tradiciones, a la hora de estarlos estudiando, surgen otras comparaciones con otros relatos, por ejemplo, en la creación de un escrito que se llama Enuma Elis. Ustedes lo pueden preguntar al santo que casi todo lo sabe, a Google, y en él se escribe y se narra la lucha entre el bien y el mal, entre el orden y el caos. Marduk es el personaje. Entonces,
¿Cuál es la situación ambiental? Profundizan y van separando las etapas de formación de cada uno de los escritos de estos libros del Pentateuco y del libro de Josué. Hay algo que dentro de este estudio surge, y es que en el periodo del sacerdotal en Jerusalén hay preceptos que son los que fundamentan y son los pilares para la comunidad judía. Estos preceptos y estos 4 pilares son el monoteísmo, un solo Dios, la ley dada por Yahvé Dios a Moisés, el templo y el sabbat, el sábado, el descanso. Entonces, si ustedes leen el capítulo 1 del libro del Génesis, la historia de la creación es día por día hasta culminar con que Dios descansó en sábado. Con esto, la comunidad sacerdotal introduce la idea de que Dios es uno y la fortalece, un solo Dios, y este Dios es el que ha creado todos los dioses que ustedes tienen, refiriéndose a las otras culturas. El Dios que creó al sol, el Dios que creó la luna, el Dios que creó las estrellas, pero que descansó en el 7º día. Y ahí entra y se fundamenta esta religión y esta fe y del descanso sabático. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio. Espero que todos ustedes, los que nos están escuchando por medio de la estación del radio, televisión, internet, esta enseñanza, a ver si ustedes lo pueden entender, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos entender algunas palabras de estos 5 libros del Pentateuco. Entonces, si tienen alguna duda o algo así, aprovechen ahorita en estos minutos para poderle hacerle una pregunta al señor Rogelio y él le responderá con mucho gusto. Nos ha llamado Estela Cortés del Dorado. Saludos y muchas bendiciones a Memo por su bonito programa. Un cordial saludo, señora Delia, un cordial saludo para Paco y para Luis, para toda su familia. Nos habla también Vicente Romero de Otay. Saludos para Memo y que Dios lo bendiga. Pues un cordial saludo, Vicente, y síguele echando ganas, porque acuérdate que el día de mañana no lo conocemos, y mientras Dios permita que sigamos con vida, yo creo que es una bendición grande, y seguir con esa misión, con ese compromiso que todos tenemos. Hay que seguirle, señor Rogelio, compartiendo esta enseñanza para todas las personas que ahorita nos están escuchando y mirando por medio de algún aparato, sea internet, sea el radio o la televisión. Adelante. Sí, verdaderamente sí es a veces complicado que sin un pizarrón para poder realizar algún esquema se pueda captar nombres y lo que estamos compartiendo, pero tengo plena confianza en que tienen su Biblia ahí cerca y que tienen un lápiz y una pluma y lo puedan confirmar después. Miren, en este proceso, recuerdan, hablamos de que primero es el hecho histórico, luego la tradición oral, la fuente escrita, el texto original, el manuscrito y las traducciones. ¿Recuerdan? Ok. Pues la misma Sagrada Escritura nos lo expone en el primer capítulo, en los primeros 4 versículos del Evangelio de San Lucas. San Lucas, un médico griego que caminó con Pablo en algunos de sus viajes, que escribe el Evangelio investigando, así lo dice él mismo en el inicio de su Evangelio, investigando, y lo decíamos, seguramente entrevistando y preguntándole a los discípulos y a nuestra Madre Santísima sobre las cosas que él quería saber para escribir este Evangelio. Entonces, en el inicio de su Evangelio, en los 4 primeros versículos, lo voy a leer, lo pueden hacer ustedes en casita y se van a dar cuenta que ahí está explicado y narrado el proceso de formación y el proceso de producción de los libros. Miren, dice así la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Dice:
Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. ¿Qué es esto? El hecho histórico. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. El hecho histórico. Luego dice, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Hay una transmisión, pero lo más hermoso es que aquí ya él nos está hablando de comunidades, ¿sí? De comunidades, una tradición oral, una transmisión, pero por medio de comunidades, dice, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Comunidades de personas convertidas que compartían entre sí y eran testigos y eran los transmisores, los sembradores de la palabra. Versículo 3. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado. También a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado. Los redactores. Es decir, lo que hay que colocar por escrito, ¿verdad? Los redactores. Quienes están escribiendo la etapa de la escritura. Finalmente dice así, para ti, ilustre Teófilo, de este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Los lectores. Ahí aparecemos nosotros como lectores. Ahora, aquí es extraordinario porque estudiando la Sagrada Escritura, se nos dice que Teófilo es un garante. Era casi seguro que era una persona con poder de billetes que al dedicarle el libro garantizaba que él pagara por copias para que se distribuyeran a las comunidades. Le dice ilustre Teófilo. Pero si ustedes ven en el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, dirigido al mismo Teófilo, ya no le dice ilustre Teófilo. Cuando el evangelista San Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice así, en mi primer libro, querido Teófilo, o sea, ya no es ilustre, ya es querido Teófilo, ya es un hermano, ya es un convertido. Ahora, en él estamos representados todos nosotros, porque Teófilo significa amado por Dios. Tú eres amado por Dios. Tú eres amada por Dios. Todos nosotros somos amados por Dios. Todos nosotros somos Teófilo. Y el evangelista San Lucas está dedicando este libro para nosotros. Lo está escribiendo, está investigando para escribirlo, para que tú y yo lo leamos y lo estudiemos y nos beneficiemos con ello. Es la riqueza de la palabra de Dios. Entonces tú y yo somos lectores. Ahora, somos destinatarios, pero en segundo orden. Porque si ustedes recuerdan, el apóstol San Pablo le escribía a los romanos en primer orden. Pero nosotros aprovechamos y leemos la carta que el apóstol San Pablo le escribió a los romanos. En segundo orden, destinatarios en segundo orden, lectores en segundo orden, a 2000 años de distancia. ¿No es maravilloso esto? Entonces, la misma palabra de Dios nos muestra de una manera aquí sencilla pero contundente cuál es el proceso de formación, el proceso de producción de la Sagrada Escritura. Un acontecimiento, una transmisión oral, ya por personas convertidas, ya por comunidades, una redacción, pasa de lo oral a lo escrito para que se distribuyan copias y pueda ser aprovechado
por aquellas personas que no pueden recibir la visita de los primeros testigos y discípulos de nuestro Señor, y que se convierten en lectores en la nueva tierra, en donde la semilla cae y produce fruto. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, donde la semilla cae y produce mucho fruto. Entonces, acuérdense, como les he compartido en Lucas 8:11, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Espero que en este momento hayan recibido ustedes esa semilla que es la palabra en su corazón, y como nos dice en el mensaje que nos compartió, ¿qué estamos haciendo con las enseñanzas que hemos recibido? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Nomás estoy escuchando? Muy bonito y entró por un oído y salió por el otro. No, hay que poner en práctica lo que aprendamos. Ahora todos somos amados por Dios. Desde antes de que estuvieras en el vientre de mamá, Dios ya te amaba porque ya te conocía. ¿Qué dice en Jeremías del capítulo 1 en adelante? Dice: el Señor me dirigió la palabra diciéndome, desde antes de plasmarte en el vientre materno ya te conocía. Entonces ahí nos damos cuenta del amor de Dios, que ya te conocía desde antes que estuvieras en el vientre de mamá y te amaba y te sigue amando. Ahora nos habla Delia Carranza de la colonia Guaycura. Saludos para Memo y al invitado. Dios los bendiga. Igualmente, señora Delia, un cordial saludo para toda su familia. Y así es, casi ya llegamos al final de este bonito programa, mis amigos. A ver, señor Rogelio, porque ya nos queda como un minuto. Rápidamente, capítulo 2, 1 de Corintios. Dice Pablo: pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Léanlo ustedes, léanlo hasta el versículo 5, por favor. Ahí nos dice Pablo que estemos atentos y no escuchemos a tanto falso profeta y tanto falso pastor, que lo único que pretende es sacarnos de este camino y de esta iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dios les bendiga. Así es, hay que tener cuidado. Jeremías 7:8 dice: pero ustedes se fían de palabras engañosas e inútiles. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos profetas, caray, que a lo mejor lo que te quieren es engañarte y te llevan por otro lado. Acuérdate, valora a quien te dedica su tiempo. Te está dando algo que nunca recuperará. El Salmo 4:9 nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante: Dios es amor y te ama. Yo soy testigo